Muy buenas tardes, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a la reflexión de este miércoles. Como cada semana tenemos, me da mucho gusto saber que están ustedes conectados. También saber que algunos de ustedes estarán escuchando esto ya grabado y seguramente será de bendición para todos nosotros, porque estamos reflexionando sobre la palabra del Señor y la palabra del Señor siempre tiene excelentes dividendos espirituales para nuestra vida espiritual. Así que estoy muy agradecido con el Señor por estas oportunidades. Le mando un saludo a todos los que nos ven y deseo las más ricas bendiciones de nuestro Señor. Y además, que aprendamos a orar, así como el Señor nos enseñó que deberíamos orar en esta serie de reflexiones que tiene que ver con el Padre Nuestro. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos aprendiendo cómo debemos orar. No solamente sabemos que debemos orar, sino incluso también queremos saber cómo lo debemos de hacer. Así que sean todos ustedes bienvenidos y vamos a iniciar la reflexión de esta tarde. Lo vamos a hacer con una oración y luego de la oración entramos a la reflexión. Le invito a que oremos. Padre, te damos muchas gracias por el tiempo que nos permites estar juntos. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y encontrar en ella las directrices acerca de nuestra vida espiritual. Ciertamente, Dios, nosotros queremos aprender a orar. No solamente queremos saber que debemos orar, pero también queremos aprender cómo lo debemos hacer. Padre, nosotros nos atrevemos a orar porque tú has pedido que lo hagamos. Lo queremos hacer de la manera más correcta, con la mejor de las intenciones y con tu dirección. Así que ayúdanos en esta tarea, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces en esta serie de reflexiones que, como ya mencioné y usted ha seguido semana a semana desde el principio de este año, hemos estado revisando el Padre Nuestro, esta oración modelo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Es admirable, y lo hemos pensado a lo largo del tiempo, cómo el Señor Jesucristo, a través de su propia vida, su propia experiencia, sus propios hábitos espirituales, nos ha dirigido y ayudado a nosotros para que podamos aprender cómo debemos de estar orando. Hace un momento yo mencionaba qué importante es saber que la Biblia tiene demandas para nosotros. Hay demandas muy específicas, demandas que tienen que ver con que tenemos que orar, tenemos que alabar, tenemos que también cantar al Señor. Tenemos una gran cantidad de señales en la Biblia que el Señor exige de nosotros como su pueblo. Tenemos que acatarlo sin lugar a dudas. Sin embargo, como en todas las otras circunstancias de nuestra vida litúrgica, tenemos que aprender no solamente aquellas responsabilidades que tenemos delante de Dios, sino incluso tenemos que aprender cómo es que Dios quiere que nosotros oremos, cómo quiere que hagamos las cosas. En este particular, los discípulos se acercaron con el Señor, como lo hemos comentado con anterioridad, y le dijeron, enséñanos a orar. Esta era una petición entrañable de parte de los discípulos, porque era una necesidad que ellos tenían. No me queda la menor duda de que ellos oraban. Seguramente lo hacían, pero no se sentían instruidos, no se sentían capaces, sentían que tenían errores en su oración, y en lugar de pedir al Señor que les enseñara a hacer milagros, a convertir el agua en vino, a multiplicar panes y peces, o a hacer algún milagro, o a hacer algún portento, la necesidad más apremiante de ellos era esta. Y le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Ahora, ellos sabían que el Señor exigía para ellos la oración. Ellos sabían que el Señor les pedía que oraran y que estuvieran en vela también. Les pedía la oración. Pero una cosa es saber lo que debemos hacer y otra cosa es saber cómo lo debemos hacer. Ellos sabían que debían orar, pero no sabían cómo hacerlo. Así que en esta necesidad interna del corazón de aquellos discípulos de Cristo, a la postre nuestra propia necesidad es que sí, sabemos que debemos orar, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Cuando nuestra vida cristiana inició, alguien, el que nos llamó, el que nos trajo el Evangelio, aquel que el Señor utilizó para que nos hablara de Dios, esta persona seguramente nos dijo en algún momento, una de las tareas de los cristianos es la de orar. Y lo aprendimos. El gran asunto es cómo lo debemos hacer. Algunos consejos han sido como bastante superficiales. Solamente ora al Señor lo que salga de tu corazón. Ora al Señor y dile lo que anhelas, lo que deseas, ¿no? Tenemos nosotros estas ideas de que es una conversación como con cualquier otro. Hemos escuchado, ¿verdad? Así como platicas con tus padres, así como platicas con tus amigos, así como platicas con la gente común, así puedes hablar con Dios. Pero esto no lo dice la Biblia. Hablar con Dios, orar para con Dios, no solo tiene que ver esta conversación, no es una conversación con cualquier otra persona. No podemos compararla como una conversación con nuestros padres o con nuestros esposos o con nuestros hijos o con nuestros amigos, ni siquiera con la gente de la iglesia. Estas conversaciones que tenemos con la gente en ese sentido horizontal
no pueden de ninguna manera compararse con la comunión que tenemos que tener con Dios. En esta relación, en esta petición, en este diálogo que tenemos con Dios a través de la oración. Claro, los discípulos hablaban con Cristo. Estaban hablando estrictamente con Dios. Y lo hacían y sabían cómo conversar entre ellos, pero no sabían cómo orar. Este asunto de la oración es tan importante porque nos enseña cómo dirigirnos con Dios. No es cómo dirigirnos con Dios como con cualquier otro, sino cómo dirigirnos con aquel que ha pedido que nosotros le llamemos Padre. Padre por encima de todas las cosas. Ese Padre que está en los cielos. Ese que está santificando su nombre. Este que pide de nosotros que tengamos un nombre exaltado, santificado, reverenciado, apartado. Nosotros como hijos adoptados tenemos que entender esto. Estamos hablando con Él, el que ha pedido que oremos que sea santificado su nombre. Pedimos que venga su reino. Pedimos que se haga su voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Pedimos también que no nos falten nuestras necesidades cotidianas espirituales. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todos los días lo hacemos. Esta conversación, este diálogo con Dios no puede ser semejante a un diálogo entre iguales. Así que no se confunda. Orar no es semejante a tener una conversación con cualquier otro. Es muchísimo más importante. Es de una gran relevancia. Tenemos que aprender cómo hacerlo. Nuestra comunicación horizontal no tenemos nosotros que aprender, no tenemos que ir a una escuela, no tenemos que tener un estudio para saber cómo nos comunicamos. Nos comunicamos y ya, pero con Dios, del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Soberano, ¿cómo nos comunicamos con Él? Y esta oración maravillosa lo que está haciendo es que nos está dirigiendo para ver cómo debemos hacerlo. Hemos estudiado algunas súplicas ya. Hemos visto y hemos recorrido poco a poco, paso a paso esta oración. Hemos llegado al punto en donde llegamos a esta petición que tenemos, esta súplica que tenemos. ¿Cuál es esta súplica? La semana pasada estábamos revisando esta súplica de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ahora estamos hablando de una petición específica. La petición que estamos nosotros ahora haciendo tiene que ver con el perdón. Tal cual como aparece en la escritura en Mateo capítulo 6, versículo 12. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está esta petición. Una petición de pedir al Señor perdón. Perdónanos. Evidentemente la confesión está involucrada en esta petición. Sin embargo, hay algo que tenemos que, en lo cual tenemos que ser muy sinceros. A veces nosotros tenemos oraciones, ¿no?, que pueden ser muy sinceras sin que esta palabra de oración sea respaldada por nuestras acciones. Podemos tener oraciones muy sinceras delante de Dios. Podemos tener una relación con Dios en peticiones específicas, en peticiones concretas, sin que esta petición, sin que esto esté acompañada de acciones específicas. Hacemos un malabarismo con nuestras expresiones y con nuestras palabras. Decimos cosas incluso desde el punto de vista de nuestras propias relaciones. Tenemos conversaciones y tenemos afirmaciones muy lindas con acciones muy distintas. Delante de la gente, por ejemplo, los matrimonios podemos tener palabras muy encomiosas con nuestra esposa y con nuestro esposo. Podemos decir cosas lindas de ellas, pero cuando estamos en lo privado entonces podemos ser bastante hostiles y bastante malos en nuestra comunicación con nuestra esposa o con nuestro esposo. Podemos expresar grandes expresiones, tener grandes expresiones acerca de cualquier cosa, pero nuestros actos pueden contradecir nuestras expresiones. Con la boca decimos cosas muy específicas, muy concretas, pero nuestros actos, nuestras acciones están lejos, pero lejos de lo que nosotros estamos proclamando con nuestra boca. Esta petición del Padre Nuestro que estudiamos hoy, no solamente, amados hermanos, nos enseña que tenemos que pedir perdón, no solo esto, sino que también hace énfasis sobre la íntima relación entre el orar y el actuar. No solamente es una súplica de perdón, sino que además, ¿no?, hace énfasis en esta íntima relación entre orar y actuar. ¿Lo percibe? Y perdónanos
nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta íntima relación entre lo que pedimos y entre lo que nosotros analicemos esta petición desde tres perspectivas. Vamos a revisar esta oración y vamos a contemplar y a descubrir la gracia que estamos pidiendo, la gracia de esta súplica. Por otro lado, también hablaremos de la base y la condición de la súplica y terminaremos comentando acerca de la vida social que implica esta oración. Vamos pues paso a paso. La gracia pedida. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo perdónanos. Estamos suplicando al Señor por el perdón. Esto es implorar gracia. Le estamos implorando gracia. Sabemos usted y yo que pecamos con mucha frecuencia. Evidentemente estamos haciendo nosotros cosas que a Dios no le agradan y le estamos diciendo, perdónanos. Perdónanos. Cuando nosotros le pedimos al Señor perdón, estamos implorando su gracia. Implorando, estamos suplicando su gracia. Y la gracia siempre, como hemos estudiado en algunas otras ocasiones, siempre es un favor no merecido. En el perdón suplicamos su gracia. Estamos diciendo, pasa por alto mi pecado. No lo merezco, por eso apelo a tu gracia. No lo merezco, por eso necesito que tu gracia se extienda hacia mí y esta gracia me conduzca a tu perdón. No me puede perdonar el Señor si no extiende su gracia sobre mí. Así que cuando estamos hablando de esta gracia que estamos suplicando, es esta gracia que no merecemos, esta gracia que es necesaria. Tenemos que pedir el perdón porque la ofensa es inexcusable. No tenemos excusa. Pedimos perdón porque no hay manera de cómo excusar nuestra falta. Cuando somos descubiertos, ¿no es cierto? Cuando somos visibles en nuestra falta, ¿cómo nos excusamos? Cuando somos descubiertos en algún error, ¿cómo nos excusamos? Cuando alguien ha sido descubierto en un fraude, cuando alguien ha sido descubierto en una infidelidad, cuando alguien ha sido descubierto de una mentira, cuando alguien ha sido descubierto de alguna falta, ¿qué hacemos? No hay excusa, es inexcusable, no hay manera de que no podamos nosotros haber sido descubiertos y entonces pedimos perdón. Tenemos que pedir perdón porque la ofensa delante de Dios no tiene excusa, no tiene excusa. Pero si la ofensa es justificable, si podemos presentar disculpas aceptables, no necesitamos el perdón. Nos disculpamos y ya. La idea del perdón incluye la de una ofensa intencional no justificable, no justificable. Así que cuando nosotros venimos delante del Señor y le pedimos perdón, y le decimos perdona al Señor o discúlpame Señor, y consideramos que la ofensa tiene una justificación, mira Señor, la verdad es que yo no quería, pero me obligaron. Señor, mira, yo quería ser un hombre honesto, una mujer honesta, pero las circunstancias alrededor de mí no me lo dejaron. No me lo permitieron. Cuando hay una excusa, cuando estoy tratando de justificar mi perdón, entonces no necesito el perdón. Simplemente me disculpo y se acabó. Entonces estoy hablando de que está justificada mi falta, pero nada más lejos de esto. Cuando estamos hablando de esta petición, estamos hablando de esta gracia pedida, esta gracia inmerecida. Estamos diciendo, ciertamente fallé, ciertamente cometí un error, ciertamente pequé. No hay excusa. Soy completamente culpable de mi conducta, de mi pensamiento, de mis actos. Por eso necesito la gracia. Porque cuando no me puedo excusar, cuando no me puedo justificar de mi propia falta, lo único que me queda por apelar es a la gracia. Es verdad, he pecado. Es verdad, he fallado. ¿Qué merezco? Merezco tu castigo, sin duda alguna. Pero lo que te estoy suplicando es que
refrenes tu ira y extiendas tu misericordia. Eso, amados hermanos, es gracia. Cuando decimos y perdónanos nuestros pecados, y perdónanos nuestras deudas, y perdónanos, estamos haciendo una afirmación de que mi pecado es inexcusable, que no hay justificación y que lo que suplico es gracia. Refrena tu ira, extiende tu misericordia. Pero el salmo no queda ahí, la expresión no queda ahí. Dice, y perdónanos nuestras deudas. La palabra deudas es muy significativa. El pasaje paralelo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, de Lucas en el capítulo número 11, en el versículo 4, lo dice de otra manera. Acuérdense que es un pasaje de un evangelio sinóptico paralelo. Dice el 11:4 de Lucas, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y así termina. Dice, y perdónanos nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Estamos hablando de que por ahí, ¿verdad? Mateo dice que Jesús dijo, perdónanos nuestras deudas y perdónanos nuestras deudas. Y Lucas dice que el Señor dijo, perdona nuestros pecados. Ahora, no hay un problema ahí. No hay una dificultad, estamos hablando de lo mismo. Y también es muy posible que el Señor, como enseñó esta oración a los discípulos y seguramente la siguió enseñando, algunas veces pudo haber dicho dudas y pecados o pecados. Pero no hay ningún problema, no hay un problema de interpretación, estamos hablando de lo mismo. Y aquí en la versión de Mateo, cuando dice, y perdónanos nuestras deudas, estamos hablando de una deuda. Esta deuda es una deuda inmensa. Aquí en Mateo, el pecado por el cual necesitamos ser perdonados está expresado como una deuda, o sea, como algo que debemos a Dios y no hemos pagado. Una falta de cumplimiento, hermanos, de nuestras obligaciones para con Dios. Debido a que no hay ninguna, ni la más remota posibilidad de que podamos pagar y a que es una falta de la más seria gravedad, lo único que nos queda es, otra vez, pedir gracia. Pedir gracia. Tenemos una deuda para con Dios. ¿Cuál es esa deuda? Él ha demandado de nosotros una vida de santidad. No estamos hablando, por supuesto, de una deuda económica. No, esto no es así. No podemos aplicar este texto exclusivamente a eso. No estamos hablando como si a alguna persona le pedimos algún recurso prestado y no se lo pagamos y le decimos, como dice el Padre nuestro, perdona nuestras deudas. No tiene que ver con esto. Estas deudas no tienen que ver con un recurso económico. La deuda tiene que ver con el pecado. Así como la versión de Lucas habla y perdónanos nuestros pecados y aquí perdónanos nuestras deudas, es lo mismo. Es aquella deuda que tenemos para con Dios de nuestra vida que no ha sido congruente con lo que el Señor ha pedido de nosotros. Hemos fallado, le debemos a Dios obediencia. ¿Cuál es la deuda? Nuestra obediencia. Él ha extendido su misericordia, Él ha puesto su ley, Él ha demandado de nosotros obediencia, Él ha demandado de nosotros santidad, ha demandado de nosotros una lealtad hacia Él absoluta. No lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Estamos en deuda con Dios. Y más vale que lo sepamos. Estamos en deuda con Dios. Eso le debemos. Eso le debemos. Y como ya dije, debido a que no hay ninguna ni la más remota posibilidad de que podamos pagar, ¿cómo lo pagamos? ¿Cómo pagamos esa deuda? Ya que es una falta de la más grave seriedad. Lo único que nos queda es pedir por su gracia. Perdónanos nuestras deudas. Aquellas cosas en las que nosotros te fallamos. Extiende tu gracia. Refrena tu ira. Perdónanos. Perdona nuestra deuda. Perdona nuestra desobediencia. Perdona nuestra falta de conducta. Perdona nuestra lealtad hacia ti. Perdónanos. Y esta deuda tiene que ver con todo aquello que Dios demanda de nosotros y que no hemos cumplido. Amar al prójimo,
conducirnos exactamente como lo determina lo que el Espíritu puso en nosotros como el fruto. Y todas aquellas demandas, grandes o pequeñas, que están en la Biblia y que no hacemos, o aquellas cosas que ha pedido el Señor que no hagamos y que sí hacemos, son deudas delante del Señor. Le debemos obediencia, le debemos santidad, le debemos lealtad. Perdónanos entonces, perdónanos nuestras deudas. Por favor, extiende tu gracia hacia nosotros. Extiende tu gracia. Pero ¿cuál es la base y la condición de esta oración? ¿Cuál es la base y la condición? La base, la base de esta petición, como la de todas las peticiones, es el sacrificio vicario de Jesucristo. Es el sacrificio vicario. Esa es la base de la petición. No podemos nosotros pedir al Señor que perdone nuestros pecados sobre una base endeble. La base poderosísima sobre la cual descansa nuestra petición al Señor es esta: el sacrificio de Jesús. Y el sacrificio de Jesús implicó el derramamiento de su sangre. Y como Pablo le dijo a los efesios, que por su sangre nosotros fuimos lavados, fuimos perdonados. Por el derramamiento de su sangre encontramos el perdón de nuestros pecados. Somos perdonados por la sangre de Cristo. Si Cristo no hubiese sido sacrificado, si Él no hubiese entrado en este proceso de expiación, si Él no hubiera derramado su sangre, no tenemos perdón de pecados. Así que la base de la petición está en el sacrificio de Cristo. Y por eso hacemos nuestra petición en el nombre de Jesús, haciendo efectivo su actual sacerdocio. Porque Él intercede por nosotros y el precio, la base, tiene que ver con el derramamiento de su sangre. Cuando le decimos perdónanos nuestras deudas, no es porque eres buena gente, Señor, no es porque tú eres bueno para con todos, sino porque tú derramaste tu sangre en favor mío. Porque por tu sangre mis pecados fueron lavados. Esa es la base de esta súplica, de esta oración, esta base de la oración. Y aún más acentuadamente, el perdón no son posibles sin esta base. La obra terminada por Jesús y su actual ministerio en medio de nosotros como sacerdote real es la base de este perdón. Pero la condición que Dios pone a nuestra actividad en la oración para pedir perdón, para que la hagamos con eficacia y con seguridad de bendición, es la de acompañar. La condición es la de acompañar las palabras con acciones. En este caso, la acción es específica y es especificada. Tenemos también que perdonar al hermano. La condición de la petición es que así como somos perdonados, debemos perdonar a nuestro hermano. Perdonar. Aquí es donde se conjugan, aquí es donde entran estos dos conceptos que hablábamos al principio. Lo que dicen nuestros labios está respaldado por lo que yo hago. Y la palabra del Señor es muy contundente cuando dice perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se acuerda cómo lo dice Lucas? Lucas en 11:4 dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Perdónanos así, o también de la manera en que nosotros perdonamos, a nuestros deudores. Ahí está la condición. La base de esta súplica es la sangre de Jesucristo, el servicio, el sacrificio vicario. Apelamos a su gracia, suplicamos su gracia, porque no podemos justificar nuestras culpas. La deuda que tenemos para con Él es el pecado cometido. Estamos en deuda con Cristo, estamos en deuda con Dios. La base es el sacrificio de Cristo, pero la condición es que también, en este caso, esta acción específica, tenemos que perdonar al hermano. No una vez, no 2 veces, no 10 veces, no 100 veces. Siempre, siempre. De ahí, ¿cuál debe de ser nuestra responsabilidad social? Nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos una costumbre muy fea. Guardamos rencores por
años, por años. Ha habido gente que nos ha ofendido. Ha habido personas que se han portado mal con nosotros. A veces decimos ya lo perdoné, pero el rencor permanece. ¿Cómo podemos pedir al Señor, perdónanos nuestras deudas, todo lo que te debemos, nuestra obediencia, nuestra lealtad, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? La pregunta que tengo es, ¿de veras usted perdona a sus deudores? ¿Ese deudor lo que le debe? Pues su lealtad también. No estamos hablando de recursos económicos, estamos hablando de esta conducta leal hacia usted, esta hermandad, esta conducta cristiana entre unos y otros. Cuando una persona nos defrauda, cuando una persona habla mal de nosotros, cuando una persona se conduce de una manera equivocada con nosotros, no está actuando cristianamente. Y le podemos decir, tu deuda conmigo es tu lealtad, tu deuda conmigo es comportarte como un creyente. Exijo de ti que seas un creyente para conmigo, pero como no tuviste una conducta adecuada para conmigo, entonces me alejo, te alejo y guardo rencor. Y guardo rencor. Guardamos rencores por años, como si fuera alguna forma de autojustificación. Perdono pero no olvido es un dicho. ¿Será que el Señor perdone pero no olvide? ¿No es cierto que el Señor arrojó nuestros pecados en lo profundo del mar y nunca se acordará de ellos? ¿No es cierto que borró nuestros pecados y ninguna condenación hay más para los que estamos en Cristo Jesús? ¿No es cierto que el Señor no utiliza nuestro pecado para achacarnos una conducta y decirnos, ya ves, tantas veces que te has equivocado, por eso ahora, y entonces nos manda un castigo? Eso no lo hace. El Señor nos perdona extendiendo su gracia en la base de la sangre de Cristo y lo hace para siempre. Pero nosotros guardamos ese rencor por años, por años. Y luego nos disculpamos con expresiones como, pues así soy yo, así soy yo. No podemos pedir el perdón entonces por dos razones. Uno, cuando decimos nosotros así soy yo, lo que estamos haciendo es decir, soy más importante que Dios. No necesito el perdón porque así Dios me hizo. Nos disculpamos muy fácilmente y es una manera de justificar nuestra falta. Yo tenía un pastor hace muchos años, ya murió, un pastor entrañable, que él hablaba de ese así soy yo, es como la predestinación mexicana. Así nací y así moriré. Así soy yo. Acéptame como soy. Quiéreme como soy. Pero cualquier persona que diga así soy yo, entonces no necesita el perdón. No necesita, simplemente no necesita el perdón. Aunque anhelemos el perdón, no necesitamos el perdón. Este es un peligroso autoengaño. Un peligroso autoengaño. El rencor guardado, la ira contenida, el pecado justificado, no es parte de nuestra responsabilidad social con las personas que están a nuestro alrededor. Así que cuando nosotros oramos, perdónanos nuestras deudas, estamos suplicando su gracia. Pero ¿cómo podemos nosotros pedirle al Señor su gracia si no somos capaces de extender la nuestra hacia aquel que está en deuda con nosotros? Seguramente hay alguna persona cercana a usted y quizá pueda ser un familiar cercano. A veces los pleitos entre familias son muy característicos. Puede ser que sea dentro de la iglesia, puede ser que sea alguien cercano o no, y le guarde rencor. ¿Cómo nos atrevemos a orar? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y esto no es verdad. Estamos pidiéndole al Señor un perdón y que pase por alto nuestra deuda cuando nosotros somos incapaces de hacerlo. Por eso en esta oración hay una reciprocidad. En esta súplica hay una reciprocidad. Hay una congruencia de fe. Y cuando nos acerquemos al Señor a orar esto, cuando vengamos al Señor pidiendo perdón y pidiendo su experiencia de perdón, tenemos que ejecutar
la misma acción con los hombres. No en todas las súplicas está esta condición. En esta sí, en esta sí. ¿Ha perdonado al que le ha ofendido? ¿Le guarda rencor al hermano o a la hermana que le ha maltratado? ¿Está en deuda con usted? ¿La deuda de su cristiandad le ha perdonado? No estoy hablando de que usted le perdone hasta que cambie de actitud. No estoy hablando de que usted le perdone hasta que muestre y se doblegue ante nosotros, casi suplicándonos el perdón. No. Estamos hablando de perdonar a nuestros deudores, nos lo pidan o no. Nos lo pidan o no. Y nosotros nos acercamos al Señor, a veces con un descaro, diciendo: Señor, perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados. Ojalá y ahí quedara todo. Pero el Señor dijo con sus propios labios que dijéramos así, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No nos atrevamos, hermanos, a pedir perdón si no somos capaces de perdonar al que esté en deuda con nosotros. Recuerde, cuando nosotros hacemos esta súplica, lo que estamos haciendo es suplicando por su gracia. Sobre la base del sacrificio vicario de Cristo, con la condición de perdonar a los que nos ofenden. ¿Somos capaces de hacer esto? Esto fue lo que el Señor nos instruyó y esto es lo que debemos hacer. Oremos. Padre, qué difícil es para nosotros cumplir esta condición de la petición. Pero sí, perdónanos, Señor. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados. Cuánto te hemos ofendido. Estamos en deuda contigo, porque tú nos has dado la salvación tan grande y nuestras conductas y nuestra respuesta no ha sido de acuerdo a lo que tú nos has entregado. Sin embargo, tu gracia sigue siendo extendida y por eso pedimos tu gracia, esa gracia inmerecida. Y claro, la necesitamos porque nuestro pecado es inexcusable. No tenemos manera de cómo justificar. Somos culpables. Suplicamos tu perdón. Pero Dios, ayúdanos, porque estamos pidiéndote a ti un perdón que nosotros no somos capaces de dar a aquellos que nos ofenden, de aquellos también que están en deuda con nosotros. Ayúdanos a perdonar. No 7 veces, sino 70 veces 7. Todas las veces. Sobre la base de tu propio perdón. Porque la experiencia que nosotros tenemos de tu perdón radica en este círculo virtuoso de que tú perdonas nuestros pecados, nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, en esto necesitamos de ti, porque la santidad requiere de esta condición de perdón. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Ayúdanos para seguir edificando en el conocimiento de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, pues llegamos al final de la reflexión. Recuerde que tenemos actividades en nuestra iglesia. No deje de asistir. Allá en el grupo de WhatsApp y de Facebook hemos estado poniendo algunas actividades, las seguiremos poniendo. Las actividades entre semana, las actividades de las organizaciones, la escuela dominical, los cultos, las reflexiones, todo estará apareciendo poco a poco en nuestras redes sociales para que usted asista. No deje de hacerlo. Le invitamos pues a toda esa actividad. Y le recuerdo, el próximo domingo es el aniversario de nuestra iglesia. No falte, conéctese, porque seguro será de bendición. Yo por lo pronto me despido y le deseo las más ricas bendiciones de nuestro Señor. Dios le bendiga.